Antes de los 6 años, la mente humana normalmente no filtra absolutamente nada de las experiencias. Cualquier evento traumático, cualquier situación, entra directo a la mente de un niño. Esto se escucha y es hoy en día bien sabido. La historia del día de hoy nos cuenta sobre cómo vivir y criarse en un ambiente religioso, pero hasta cierto punto ya influenciado o llevado hacia el fanatismo, puede llegar a generar e instalar traumas, puede llegar a generar o detonar situaciones que quizá en ese momento no podemos saber sobre el niño o la niña, pero con los años, esta persona puede llegar a generar episodios, ataques incluso de pánico, desarrollar insomnio o miedos o fobias irracionales a situaciones que de pronto parecerían comunes, pero que reflejan lo importante que es entender nuestra mente, los misterios de ella. Así que el día de hoy tenemos una historia real, un caso que pasó hace algunos años y que para mí ha sido de los más interesantes. El día de hoy tenemos a nuestra invitada, Amigo, Marjorie, March. ¿Cómo estás, amiga? muy bien, gracias a Dios. Estoy muy bien, estoy muy contenta de estar aquí contigo. Me da mucho gusto que tu proyecto pues ya esté con una nueva etapa y muy contenta por ti, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y por tu de una vez equipo. les anticipo, también le explico a la gente que Marjorie es muy cotorra. O sea, aunque es un tema serio y es un tema Sí, cañón, la verdad es un tema cañón. sí, Marjorie es muy chistosa. Y se les y es advirtió, grato eso, se les ¿no? advirtió. Se les advirtió, ¿va? Igual, pues, tía, siempre te he dicho tía, la tía March. Sí, tía. eh, Eres de los casos que personalmente más me han llamado la atención. Casi que siempre que yo tengo sesiones de programación, cuento tu caso. O sea, lo pongo como ejemplo. En alguna ocasión te pedí permiso, obviamente. Te dije, oye, Sí, ¿puedo contar tu historia? Oye, ya va a ser pública, así que ya ni mois. sí, Pero me llamó mucho la atención por la naturaleza, porque como preámbulo, recuerdo que, pues, en alguna ocasión ya siendo amigos de Van y mío, ya sabías que yo daba sesiones de programación, que si las fobias, que hacía ansiedad y demás. Y hace ya 2 años, ujú, me empezaste a decir por ahí una vez de vernos de amigos de visita: "Ay, tío", como me dices: ujú, "Tío, ay, es que fíjate que tengo temas para dormir", para ¿no? dormir. Y yo Sí, lo normalizaba, yo decía: "Ay, pues trae insomnio". "Sí, tía", ¿no? Yo así como de: "Sí", porque me sí, pasa seguido, la gente luego me dice: "Oye, luego me das una sesión de que oye, ¿me das una sesión?". Entonces, la verdad, a veces, pues ya no lo ves como o no comprendes la importancia. ujú. Sin embargo, lo que pasó posterior y, ese día para mí fue revelador, pero eso va al final del episodio. Así Sí, así que es que quédense a así es escuchar que todo. quédense, ¿no? Entonces, me gustaría, tía, que te presentes, cuéntanos quién eres, un poquito de ti, vamos a dejar tus redes acá abajo, Ujú. y ¿en dónde comienza esta historia? Okey, mi historia comienza en Morelos. Yo soy de Morelos, soy hija de un matrimonio de 4 hijas, yo fui la más pequeña. Eh, de ahí yo me quedo a vivir, bueno, desde los 4 años, crecí con mis papás de recién nacida, a 4 años me separo de mamá, se divorcian y me quedo con papá, Okey, a los 4 a años. los 4 años. Entonces, 2 se fueron con mamá, 2 se quedan con papá, las más chiquitas con papá. Entonces, eh, desde que yo nací, me llevaban a iglesias cristianas, Okey, a una en especial, o sea, cada 8 días o hasta entre semana. Entonces, eso, tiene relevancia en esta historia, claro. porque de ahí surgen muchas cosas, muchas creencias que yo tengo desde chiquita, mi educación como espiritual, digamos, también, de creencias, mi contexto y, pues, ahí surge todo. Yo ¿Cómo crezco en un empieza? ambiente de iglesia, Ujú, fui, eh, me enseñaban, pues, a orar, a leer la Biblia, o sea, nos congregábamos, te digo, 2 veces a la semana, a veces hasta 3 y, yo me acuerdo, o sea, esta historia va por esto, yo tuve desde chiquita algunos episodios donde soñaba o me imaginaba cosas en la noche, o sea, ya en mi cama, okey, em, porque no podía dormir. Te voy a decir cuál fue la del principio. Como a los 9 años, me acuerdo que estábamos en la casa de una tía y había objetos, bueno, había cuadros de, imágenes, ¿no? imágenes religiosas. Y
yo desde ahí, desde muy pequeña me enseñaban a que esas imágenes tenían carga espiritual o tenían, no eran agradables para Dios, ¿no? Okey, Entonces, como yo, pues sí, tenía un respeto, una devoción, ¿no? Por Dios, por todo lo que me enseñaron, yo decía: "Ay, no, qué miedo. Ay, no, ¿qué es esto?". Y no podía dormir. Ahí empecé. De eso me acuerdo a los 9 a años, los pero 9, yo creo que empezó desde antes, seguro. dado los resultados, bueno, como a los 7 años, yo me acuerdo, ya tengo recuerdos de la iglesia donde asistíamos y la gente tenía como episodio tenía como Posesiones, se manifestaban como los demonios o como cosas y lloraban y gritaban y sacaban liberaciones, sí, ándale, así se llaman, liberaciones. Entonces, para mí era muy impactante porque yo decía: "Ay, no, no, no", o sea, sentía un miedo a claro. vivir eso, ¿Qué edad tenías, te acuerdas? como 7 años, Okey. Pero tú de naciste, cual yo me pero acuerdo, exacto, de lo que me acuerdo, o sea, pero tú cuando naciste empecé en a eso. acordar, ajá, pero yo, o sea, imagínate, desde el edad, yo creo que 0 años, o sea, desde muy de meses, yo empecé, yo creo que a ver eso, Claro, o a escucharlo, ¿no? claro, Que ya me acuerdo que a los 7 años, pues, ya lo tengo más como presente, ¿no? exacto. Tengo más recuerdos, pero sé que eso lo escuchaba desde antes. De hecho, ahorita estás viendo los recuerdos. Sí, Hay algo que muy sí. interesante que pongo como paréntesis para aquellas personas curiosas del poder de la mente y de los misterios de la mente. Hay una de los trabajos del doctor Richard Bandler, que es el creador y co-creador de la programación neurolingüística, que es, digamos, parte de las bases fundamentales de este podcast, Mentes Inexplicables, en el cual se habla y se nos entrenan las certificaciones sobre el tema de los accesos oculares. Resulta que, sí se puede llegar hay patrones a donde a veces cuando una persona ve el recuerdo o escucha el recuerdo o tiene un diálogo de pensamiento interno o está creando qué decir, está pensando qué decir, en los ojos, la mirada va hacia cierto lugar con un patrón muy marcado. La verdad, yo Ujú, lo veo muy marcado. sí, Entonces, ahorita, como por que se ejemplo, van que te estaba muy diciendo, cañón, estaba yendo tu acceso ocular hacia recordar hacia lo que recordar. viste, Ujú, recordar lo que veías y sí, cómo eso que veías se guarda como un programa. Hay que entender que cuando vemos una experiencia fuerte con un nivel de energía o de emoción alta, ya sea positiva o negativa, se va a guardar por ciertos ujú, propósitos en el cerebro inconsciente. No lo tenemos diario, no estamos conscientes de ello, pero se guarda por un propósito. ujú. ¿Te acuerdas que veías, Sí. escuchabas? Escuchaba a personas, a mujeres ahí llorando muy fuerte, gritando, Como película de terror, me como imagino. película de terror, y eso para mí ya era normal. ¿A qué te digo? Perdón, normal, porque yo crecí con eso Ujú, y hasta cuando tenía veintitantos seguía de repente, volviéndome a reunir en ese tipo de iglesias o en células de la misma. ujú. Entonces, veía otra vez, y la gente lo hacía y se caía, y empezaba a decir: "Ay, déjame, y que suéltame, y que esto, y que lo otro". Yo vi como a mínimo 4 personas que las tengo bien presentes, Ujú. así, haciendo cosas, ¿no? Así revolcándose, diciendo, que suéltame. Un día hasta me según el demonio me empezó a decir que sí, que me conocía, cosas así, porque yo estaba ahí. O sea, la persona que estaba en una supuesta Ujú. posesión, te empezó a hablar a ti Ah, como empezó niña. sí, no, yo ya tenía como veintitantos Ah, en okey, eso, por eso te ya digo más que a grande. veces, o sea, yo digo que se me normalizó. Claro. Entonces, yo ya decía: "Ah, pues, pan de cada día", ¿no? Pero aún así me seguía dando muchísimo miedo, porque yo no sabía, pues, emocionalmente como que sí te da, ay, Un que impacto. un impacto Claro. cañón, ¿no? A pesar de que bueno, yo tenía conocimientos, pues, de la Biblia y así, sabía que a lo mejor no me podrían hacer mucho, pero es impactante, ¿sabes? O sea, es muy impactante y me imagino, o sea, lo que sentía a los 7 años, sentía el miedo de escuchar todo eso, o sea, gritos Claro, y impactante. ¿Tú rau, tú y crees que rau, esa ¿cómo? Rau. esas de película de El Exorcista? Sí, por eso a mí desde muy chiquita no me gustaba ver películas de terror. O Claro, sea, hasta la fecha no son mis hits, no son mi fuerte, ¿no? O sea, no me gustan. Las evito mucho. claro. Porque sé lo que realmente pasa, ¿no? A lo mejor, yo a veces les digo, la gente que va y busca en los panteones y cosas, o sea, que se ponen en situaciones de que: "Ay, vamos a un exconvento", y así, digo: "Es que tú no has visto lo que yo he visto, por eso", Por eso sí, le por buscas, eso le ¿crees? buscas, Claro. sí.
¿Tú crees que esa exposición, Ajá, o sea, porque hoy en día la mente, funciona de ciertas maneras, pero ujú, tú desde tu propia historia, ujú, ¿crees que esa exposición a esos eventos tan pues, sin filtros hacia tu mente ujú. inconsciente marcó más tarde tu relación con cómo interpretó y cómo asoció tu mente con la fe, con Dios, Sí, con toda esa parte? sí, porque yo desde chiquita, o sea, sí me sentía cuidada por Dios, o sea, pero también como, o sea, también me daba mucho miedo. Claro, O sea, sí traía como la creencia de: "Ay, me están viendo todo el tiempo, ah, para bien y para mal". Em, y cómo lo interpreto ahora, pues sí, también ya cambia, ya cambió. Yo, o sea, me hice como de más, criterio claro, sobre todo por lo que me pasó a mí. claro. También no quise exponer a lo mismo a mi hija también, porque de hecho, ella a los 2 años empezó con miedo, y yo decía: "Pero, ¿por qué si yo no la expongo a ver películas de terror?". Yo ni siquiera le pongo cosas ni ¿Qué te videitos. decía o cómo te dabas cuenta que tenía miedos de ese Ella tipo? tenía miedo como a los 2 años y así ya empezó como me decía que las sombras, o sea, eso se me hacía muy, ay, no, se me hacía muy no exagerado, como impactante para mí, porque decía: "Es que es demasiado que una niña le tenga miedo a su propia sombra. ¿Cómo es que yo la estoy sacando a las 12 o 2 de la tarde al súper?". Así, íbamos caminando y me decía: "No, mamá, es que, ¿qué es eso?". Y yo: "Mami, es tu sombra". No, y como que le da miedo su sombra. Ahí fue Y cuando te decía: recordaba "Güey". cosas así como, o sea, pero tú decías, te preguntabas, ¿por qué si ella nunca entró en contacto con lo que yo sí viví, Ajá. por qué lo tiene, no? Exactamente. Yo veía también sombras. Cuando tenía por ahí de veintitantos años, ya yo veía sombras en mi cuarto. Te digo que yo tenía un miedo, o sí, un miedo tal cual a las imágenes religiosas, Ujú, porque te decía, sentía que ya tenían la carga espiritual, pero tenía yo el miedo de por qué están en mi casa o por qué están en la casa de los demás. Digo, no voy a ponerme a quitar las imágenes de la gente, ¿no? En claro. sus casas, pero, o sea, para mí era, no podía dormir en una casa así, o sea, con unas Sí, o imágenes. sea, si literal había una ibas donde visita y te quedas a dormir y había un Cristo, una imagen de la Virgen, Sí, una estatuilla de un santo, sí, no dormías y tenías una, me imagino, una ansiedad o un miedo, sí, me daba miedo, me daba ansiedad. pero eso viene totalmente relacionado a que te condicionaron y te programaron desde bebé Sí, ahora a las imágenes no son del agrado de Dios y tu inconsciente lo que hizo fue asociar y decir: "No son del agrado de Dios, yo le quiero agradar a Dios", entonces, en consecuencia y además, me y imagino que además miedo. más claro, porque además se programó se asoció con un miedo. Ujú. Okey. Entonces, me acordaba hace un rato platicando con una amiga que también va a grabar, que está por ahí. Le estaba platicando, porque nos estábamos diciendo: "¿Tú de qué vas a hablar?". "No, pues, a mí me pasó esto", y así. Me acordé de que, le digo, estaba tan cañón que aunque yo no veía esa imagen, pero si yo la sentía. No lo puedo explicar. O sea, sabías en algún Yo lugar, sabía aunque que no la vieras, que había ajá, algo. y eso fue en mi casa. Le dije: "Mamá, aquí hay algo, es que no puedo dormir, mami, no puedo dormir, algo hay, algo tienen". Empecé yo a buscar y en la ropa de mi hermano le habían regalado una muerte chiquita, así. Y le digo: "Es esto". O sea, yo Okey, no lo había visto. Digo: "Es esto, lo tengo que sacar. O sea, ya sé que no es mío, pero por favor, déjame sacarlo, yo no puedo vivir, no, o sea, dormir con esto". Y pues ya lo saqué. Y entonces era muy, muy feo. También mis roomies, también después viví con roomies, y mis roomies tenían ya siendo adulto, muerte, ya siendo adulta, pues ya, claro, o sea, ya tenían la muerte y así, y yo decía: "Ah, pues no los puedo ir educando o sea, no puedo ir con la gente a decir esto sí, esto no". Yo ahí vivía con mis roomies, aparte claro, me caían súper bien. claro. ¿En qué momento tú, o sea, comenzaste a tener ya miedo de tus propios pensamientos? Porque incluso, Ujú, más o menos checando tu historia, ujú, esto pasa de niña, ujú, pasa esta situación, vives en esta o creces en esta comunidad, religiosa, en las que no está mal, no está bien, simplemente creciste en ello, pero sí hubo condicionamientos y ujú, programaciones muy específicas que te fueron determinando tu personalidad y tu manera de ver el mundo, tus ujú. creencias. Sí, Posteriormente, cuando creces por situaciones de pronto parte de la vida, hubo una etapa en la que entraste en un estado de depresión. ujú, también. Sin embargo, ahí también viste influidas
mis tus creencias, creencias. ¿Cómo fue sí. eso? Ay, sí. Em, en algún tiempo de mi vida, yo termino una relación y eso me genera mucha tristeza, mucha depresión Ujú, y, algunos ataques de ansiedad. La verdad, de eso de la ansiedad, poquito, gracias a Dios, porque te digo que, híjole, para bien o para mal, siempre era como de me voy a apoyar también de Dios, de lo que sé, de lo que creo. ujú. Y, pues, sí sé que Dios también estuvo ahí conmigo, ¿no? Quitándome esa ansiedad, pero también, a su vez, esa depresión, esa tristeza crónica, ya no la sacaba con nada. O sea, yo hasta le decía me enojaba con mismo Dios, yo le decía: "Dios, que tú no me quieres sanar, o sea, tú no me quieres quitar esta tristeza, porque si tú eres muy poderosa, ¿por qué no me quitas este dolor?". O sea, yo lloro, iba a trabajar y de repente era de: "Me voy a ir al baño porque quiero llorar". Y yo lloraba así unos 10 15 minutos sin parar. Lo bueno que ahí en mi trabajo había mucha música siempre a todo volumen, por afuera, así. Mientras Entonces, mientras no le hicieras como el Chavo y del yo Ocho, ¿no? Que, y ponían pausa y te esperabas para que no escuchara, ¿no? Les dije que sí, me la tía era muy chistosa, entonces es una mezcla del yin y el yang este episodio. sí. Te Y yo metías al sí, baño llorando, a llorar. o sea, real, así de ahorita vengo, Sí, voy a llorar, te suena chistoso, sí. pero, No, eh no les avisaba. O sea, yo nada más me metía, porque, o sea, empezaba a llorar en mi estación, soy estilista, y les dije, bueno, entonces empecé a llorar y pues ya cuando era insostenible, ya, vamos al baño. o Ay, sea, ay, ay. sentías que se te iba acumulando como la tristeza durante tu trabajo, y ya cuando ya no ya sentías que ya no podías, A literal veces ibas a sacarlo al a baño. veces iba llorando hasta en el autobús, así en el transporte, yo aprovechaba esos momentos para llorar. Okey. ¿Qué Este sentías? O sea, ¿qué te llevaba qué pensabas? Porque las personas luego dicen: "Es que tengo depresión, es que tengo esto, tengo lo otro". Además, la palabra tengo Ujú, vuelve un sentido de pertenencia, sí, ¿no? De tengo, o ajá. soy una No sé. persona así. Desde ahí empieza la parte de cómo pues, cómo somos programados y eso ya sucede inconscientemente. ¿Qué en ese momento qué pensabas? O sea, porque son ciertos procesos. Aunque no lo creamos, Ujú, la depresión es un estado inducido, autoinducido, ujú, quizá, y la mayoría de las veces sin estar conscientes. O sea, ni cuenta nos damos, pero nos autoinducimos. En este ujú. caso, tú te autoinducías ese estado depresivo. ¿Qué pensabas? O sea, ¿qué te llevaba a esa sensación en tu cuerpo? Okey, pues, yo creo que lo relacioné, o sea, con esa ruptura que yo estaba pasando, de una pareja. Okey, Y me recordaba una tristeza que yo sentía de niña cuando me separé de papá. okey. Entonces, yo creo que, o sea, Claro, eso yo relacionaba, siempre era como lo que sabías, ¿no? lo sabía. Y desde chiquita sentí la primer como depresión, de hecho, Fíjate como a los 11. qué importante Mm, ya lo que acabas de compartir, porque he tratado varios casos que ujú, suceden así. Justamente la mente no guarda tiempo y espacio, no guarda ujú, una correlación. Por eso un trauma pueden pasar. Hay gente que dice: "No, con el tiempo seguirá pasando". No, no es así. El ujú. tiempo no sana las cosas por sí No, mismo. Vas entendiendo y vas aprendiendo a vivir con ello, pero sí se puede sanar, sí se pueden sanar los traumas. El tema es que el tiempo y el espacio no existen. Si tú sí. puedes tener me ha tocado en alguna ocasión de una sesión a una persona que tenía 60 años Ujú, y fue una mm, situación de niñita y la conectaba, eso se le llama anclaje. ujú, Se conectaba una experiencia vivida en el presente muy similar a lo que viviste en el pasado y la mente ujú, la conecta, la asocia y te entra ese mismo estado neurofisiológico, tu cuerpo lo sientes, eso se siente. ujú, Entonces, eso que tú vas hasta a mucha gente le pasa. De repente no tenía, de repente me empezaron a dar ataques de mm, ansiedad, de mm, repente entender, no, algo viviste ujú, que te hizo conectar con alguna sensación y con algún programa base ujú. y se prendió, y no solamente se conectó hacia eso, Sí. sino hacia algo más profundo. Sí, pues te digo que mi primer, tristeza profunda que yo sentí o depresión fue a los 11 años, así extrañando mucho a mi papá, Ujú, porque era mi lugar como conocido. Prácticamente yo desconocía a mi mamá porque yo a los 4 años, de 4 a los 11, ujú, yo no viví con ella. Sí, okey, sí la veía de repente, iba a visitarnos, no se quedaba con nosotras, solamente iba, nos veía un rato, porque pues ni siquiera la pasaban a nuestra casa y así. O sea, no claro. era tan cómodo para nadie cuando iba mi mamá. Para mí era como un
okey, estoy con mi mamá, qué padre, siento bien bonito, pero, cuando ya me fui a vivir con ella a los 11 pues, la verdad es que ya no la conocía mucho, o sea, era como extraño mucho a mi papá, entonces, por eso yo digo que esa tristeza se conectó con mi ruptura como a los veintitantos. Pero imagínate, también qué sentí a los 4 Claro. años cuando dejé de estar con mi mamá, que Fue tu también primera era ruptura. mi primera ruptura fue co a los Claro, 4 años, que mi mamá prácticamente se va de mi lado y, pues, no me acuerdo qué sentí. claro. Y esos, aunque no te acuerdes, aunque no nos acordemos, esas emociones se guardan. Ujú, Okey. Cuando entras en este estado, en esta sensación en el que en tu trabajo te ibas literal a pues, ujú, estabas en ese estado de depresión, ¿qué digamos que qué pasaba? De por qué en algún momento me contaste, y me parece muy interesante, ajá, no, como que entraba mucha pelea en tu cabeza, ajá. porque, pues, alguien diría, pues, buscas ayuda, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Pero no lo Yo hacías. no lo hacía porque la verdad es que mis papás, bueno, mi papá en especial, pues, me decía que los psicólogos no me podían ayudar mucho, o sea, que Dios era el que me podía ayudar, ¿no? Eso, pues, obviamente a mi papá también, Claro. con tantos años en la iglesia, en la religión, pues, obviamente también lo condicionaron a eso, y a lo mejor él también sentía procesos como de que necesito ayuda, pero él solamente era, pues, Dios, Dios o la iglesia, iglesia. Pero yo decía: "Es que, o sea, no se me quita". O sea, yo sí creo, no creas que no creo en Dios, Claro. y se lo he pedido, pues, por supuesto, pero no se me quita, o sea, y sí busqué sí busqué ayuda, no se me dieron 2 sesiones con psicólogos, pero realmente yo a lo que iba con un psicólogo, a lo mi intención real, porque ya tenía ansiedad, Ujú. era que prácticamente ya me pasaran a un psiquiatra. O sea, Tú ya te yo ya sentías me sentía yo decía: "Es que con un psicólogo, o sea, no voy a quedar", okey, porque una cosa es platicarlo y otra cosa es que, mira, lo que estaba sintiendo era claro, ansiedad, de que ni podía respirar en las mañanas, o sea, era muy feo, ya hasta me estaba dando vértigo, me caí en la calle, una vez me caí en la calle de que estaba ya mal hasta mi pues, tanto emocionalmente, pero como físicamente también ya la estaba padeciendo un poquito claro. con esa situación. Entonces, ya empecé a buscar la ayuda, pero me cancelaron como 2 sí, me cancelaron 2 citas con mi psicólogo, no se dio. Y, pues, hay también algo muy bonito espiritual, ahí sí, de creer en Dios. Sí, en mi mente pasó como un salmo y Ujú, me quitó la ansiedad. Ahí sí te lo puedo decir, claro. ahí sí. Pero la tristeza crónica, como que la depresión no se iba con nada hasta que, bueno, empecé como a también, a ustedes los conocí en un coaching, Ujú, un donde entrenamiento. me hicieron entender un poquito más sobre las emociones, pero también como a nuestra responsabilidad emocional, como o sea, sacar, algunos traumillas de antes. Sí, 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 Y lo logré, o sea, me claro. ayudó muchísimo. Empecé también a conectar con gente, Buscaste comenzar a busqué, tratar, pues, ¿no? alternativas. Yo sé que Exacto, no tenía nada que ver con lo religioso y que si yo le decía a mis líderes, espirituales de la iglesia, pues, no iban a estar tan de acuerdo. Yo sabía, claro, pero aún así, yo ya estaba también desesperada en ese punto de tengo que hacer algo porque no está siendo suficiente con lo que creo, con lo que oro, ¿no? Con creer en Dios, hasta me estaba enojando con Dios. Entonces, claro. Y eso le pasa a mucha mm, gente. O sea, es algo que a lo ujú, mejor a veces quien lo experimenta le da pena, pero pasa. ajá, El enojo ya de desesperación, ¿no? sí, entonces, en ese aspecto, pues no busqué psicólogo, pero sí busqué coaching y sí me ayudó, la verdad, muchísimo. Les digo, ahí los conocí a ustedes. Después empezó a a crecer y eso del miedo irracional, pues, no se quita. Entonces, seguía viendo cosas, porque, ¿Qué pasaba? pues, Cuéntanos. veía demonios así tal cual. Así al lado de mi cama, vi como 5 por lo menos, de diferentes formas. Uno hasta pude sentir cómo se sentó en mi cama, o sea, al O lado de sea, mi cama. literal, estabas acostada tú en tu cama en Ujú, la noche ujú. y, o sea, No, pero esa fue, a mediodía. Yo okey. igual, fíjate, todo se conecta también con las emociones, depresión y todo. También era una etapa donde la estaba pasando mal, Ujú, era, había tenido una situación también con mi papá otra vez, o okey. sea, me estuve con él un tiempo en su casa y por razones de logística con su esposa,
ya no me permitió estar, pues, conviviendo con mi papá. Ya no quería que yo estuviera ahí. Entonces, otra vez me separó de papá. Ya Okey. estaba grande, yo ya trabajaba, solamente ocupé como su casa como de apoyo de: "Ay, papá, me vine a trabajar acá en Cuernavaca, dame chance". Y otra vez me da una tristeza muy cañona por cómo se dieron las cosas, ni Ujú. siquiera fue tan bonito. Entonces, hasta me salí de trabajar. Y en esa temporada volví a ver otro demonio, así, a mediodía yo estaba durmiendo en mi cama y lo vi de frente y me paralicé. Me paralicé mucho, así lo vi y luego lo vi caminar, sentarse de este lado, pero yo no volteé porque estaba súper con miedo, en shock, tensa. Se sienta, se acuesta, veo su pelo pasar por aquí porque tiene un pelote así largo, negro, o sea, pero levantado como los de las películas, un diablo, digamos, rojo, así, y hasta siento como su respiración. Estabas despierta, o sea, Despierta, ya no es estaba como okey. despierta de mi sueño. O sea, Entonces, estás consciente que eso lo viste lo vi. totalmente. Ujú. ¿Tú crees que eso era una prueba, un tema espiritual, o crees que tu mente te estaba jugando? Yo creo que mi mente me estaba jugando así porque justo O sea, me ¿tú crees que no era fíjate que como una tal vez eso? escuché a una pastora Ajá. que decía que los demonios se aprovechaban en las noches Ujú. porque la gente estaba como en un estado de relajación, como Sí, no estaba consciente así de es. poder, hacer, digamos, hasta una guerra espiritual o una declaración de, este, ni hablar con Dios, ni pedirle ayuda, ni correrlo, digamos, ¿sabes? A esa cosa. Ujú. Y me hizo sentido, porque decía: "Sí, es que me pasan cosas en la noche, o cuando estoy como adormilada, todo es en mi cama, todo ha sido en mi cama, todo ha sido acostada". Entonces me hizo sentido. Una vez yo vi cómo mi cuerpo se quedó en la cama y, algo de mí, no sé, el alma, yo creo, andaba por arriba. ¿Como un viaje astral? Ujú, y yo veía mi cuerpo abajo. Entonces me daba mucho miedo. Entonces, para eso agrégale que también mi mamá, o sea, hacía prácticas, algunas prácticas con, pues sí, ella también en algún tiempo tuvo la muerte en su casa. Okey, ¿Y cómo me salgo de mi casa a los 11, 12, 13 años? claro. ¿A dónde me voy? Entonces, ahí empezaron también a eso de verme arriba, escuchar cosas, ver cosas. Fue una etapa bien oscura. Claro, o sea, pero Hasta tú hoy en día sí crees que fue un tema, o sea, porque ojo, aquí está donde entra la parte de mentes inexplicables, o sea, hay una línea entre yo no soy experto ni hablo del tema espiritual, sin ujú, embargo, yo creo en el tema espiritual. Yo, de hecho, creo que ujú. somos espíritus viviendo una Sí, vida humana, no somos humanos viviendo una vida espiritual, el ujú, contrario, ¿no? Sin embargo, se habla mucho de eso, se habla mucho incluso de que un espíritu, am, o en este caso un demonio, ni siquiera tiene una forma física como tal, sino que nosotros desde hace l muchísimos años, a través de la religión, le hemos dado una interpretación visual así, o sea, es decir, tú la manera en sí, la que tú veías ese demonio era como te habían contado, de hecho tú lo dijiste ujú, lingüísticamente, le vi los pelos como en las como películas, las o sea, películas. tú lo habías visto y tú Sí, tenías una referencia de eso a través de lo que había sido programada, exactamente. Las sombras pero que veía también eran como la sombra de la muerte. O sea, claro, como la dibujan, como la ajá. pero ¿tú crees que sí era más un tema espiritual? O sea, que quizás sí lo estabas viviendo o que si era un tema de que tu mente te estaba jugando en contra a través de tus miedos y tus creencias. ¿Tú Sí, qué yo creo que crees? mi mente. O sea, ¿sí crees que sí crees que ese demonio no estuvo ahí, sino que tu mente te proyectó sus miedos y te lo desarrolló a través de esas alucinaciones? Pues mira, ¿O hay una mezcla ahí? yo creo que sí es una mezcla, porque era bien raro. Mira, amigo, te lo digo así, yo a veces veía un demonio que yo nunca había visto nunca ni en la tele. Te digo que yo evitaba mucho las películas de terror. Ujú, Desde chiquita, es más, no me las dejaban ver. okey, Es más, yo no iba ni a los Halloween, no me disfrazaban, no estaba expuesta a tantas cosas, pero al tantito no estaba expuesta, ujú. pero a la vez sí, porque a veces nos ponían esas, películas en la iglesia de que no salgan en Halloween porque pasa esto y esto y esto. Sí, estaba superprogramada. Entonces, estaba expuesta y no, o sea, porque Ujú. todo haz de cuenta que me decían, pues, me spoileaban la película, ¿no? Digamos, Ajá, pues sí, porque entonces me decían: "Esto va a pasar, esto pasa esto". Se roban a niños, hacen rituales satánicos, no sé qué y no sé qué. Pues yo
pues, ni ganas de irme a un Halloween, ¿verdad? Claro, Ni de te ni de creaban una asociación durísima, ni negativa. sí, ni de disfrazarme ni nada. No me gustaban esas fechas, las evitaba mucho salir y me pasaban cosas justamente en esas fechas también. Seguía soñando cosas, me veía volar, bueno, en esas fechas, veía como a mi hermana también, de repente, un día bien chistoso, nos dijeron: "Vamos a una fiesta de Halloween". Nosotras éramos muy fiesteras, pero yo decía: "Esa fecha no, Mariana, vamos a salir otro día, pero esa fecha no", o sea, el 31 de octubre. Ujú, Hasta teníamos nuestro flyer de la del evento que iba a hacer. Y okey. yo y mi cuerpo, o sea, una noche antes, mi cuerpo también se desprendió de mi no, mi alma de mi cuerpo, o lo que sea, Sí, sí, sí. y estaba flotando, y mis flyers estaban pegados, los de los eventos a los que yo iba. Entonces, quedó así, volando enfrente del flyer ese, y empezó a volar por arriba, después me salgo de la casa, ando por no sé dónde, y yo decía: "Esa es una señal, Mariana, no hay que salir ese día, no hay que salir ese día". Yo no salí, mi hermana sí. Cuando regresa mi hermana, empieza a poner música. Y dice que veía a mi tía fallecida, y ella estaba hablando con ella. Y yo: "Mariana, ¿qué estás haciendo?". "Es que ahí está mi tía, le voy a poner otra canción que le gusta", y no sé qué. Y yo: "No, no". O sea, tú estabas despierta viendo eso, Claro, sí. Y mi hermana estaba medianoche, acababa de llegar de de la la rumba, fiesta. de la Ajá, fiesta. Ella tenía, pues sí, unas yo decía: "No sé si es el alcohol". okey. Ponía música, le decía: "Te pongo otra de las que te gustan". Ponía música. Mi mamá estaba durmiendo arriba, pero yo también decía: "Es que tiene todo el sentido, porque mi mamá pone altares y eso no se debe de hacer". Ponía altares para su hermana que falleció, para sus personas que habían fallecido. Y yo: "Es que yo les he dicho que no hagan eso, Ujú. y te dije que no salieras, y Mariana". O sea, yo vivía con miedos de esos. Claro, claro. Y es que, o sea, Y todo se entendamos que es normal. conectaba, Claro. y aparte como que me avisaban, ¿no? Así de, el sueño, Sí, o claro, estaba muy programada, pero mucho. Y entonces sí se combinaban cosas. claro. Entonces, yo no te puedo decir, ¿cómo vi el demonio que nunca había visto ni en la tele? Y después veo un libro con la cara de ese demonio. Y yo dije: "Ay, Ese es fue el que igualito al que yo vi". Pero claro, primero vi el sueño, o sea, primero no era sueño, es que siempre me pasaba como despierta. Yo estaba durmiendo, me despertaba y veía cosas. claro. No, y es que es tremendo, o sea, Ajá, es un tema, yo creo que, fascinante en el aspecto de interesante, ujú, duro, fuerte, pero, muchas veces menospreciamos el poder de la mente. O sea, ujú, realmente yo veo luego personas que, hacen ciertos comportamientos, ciertos hábitos, y yo de verdad a veces lo pienso y digo, por yo tratar ciertos casos o sea, de este tipo contigo, otros más, digo, es que las personas no creen en el poder de la mente, y cuando me refiero al poder de la mente es no saben lo que están haciendo a veces cuando hacen ciertas cosas hasta de broma, ujú. porque entras en lugares tanto en lo mental como en lo espiritual que a veces no, o sea, no piensas en las consecuencias. Hace un rato me decías: "Ah, que sí, era cierto, ¿qué piensas?". Ujú, Yo creo que es una mezcla de ambas y no estamos mentalmente preparados para lo espiritual, cañón, o sea, las cosas espirituales. Que sí hay que tenerle como respeto, pero también hay que vivir. O sea, claro, hay que separar eso de nuestra vida, híjole, también cotidiana, pero son líneas delgadas. exacto. Es que es una línea muy delgada porque, se habla de la esquizofrenia. Ujú, ¿Y qué línea hay entre la esquizofrenia? Que tenemos, una invitada que ujú, que justamente que va a contar todo su caso del tema de esquizofrenia. ujú, No sé si para cuando salga haya salido, pero por ahí lo vamos a tener. Y es que cuando una persona, está en este estado, pues, obviamente, hoy en día incluso ya se tiene un diagnóstico clínico como la posesión demoníaca. ujú. Pero, o sea, esto es un tema Sí, está cañón. controversial, porque Sí, ¿qué tanto es un tema espiritual? ¿Qué exacto. tanto una persona que entra en un estado esquizofrénico o de psicosis, que tiene alucinaciones y ve cosas y para ellos son reales? Ahorita recién estamos viendo la serie Dead Game Ujú, y, fue una persona que se dedicó a desvivir gente en los años de hace muchísimos años, a mí lo que me llamó la atención de esa serie ujú, es que yo, obviamente, al ser apasionado de la mente, vi la parte mental. De hecho, en uno de los episodios dicen, es que él en aquel tiempo estaba ocurriendo la Segunda Guerra Mundial, o sea, no me acuerdo ni el año, ujú. pero hace muchísimos años. Esta persona no había la información
Y mucho de lo que él vivió y experimentó lo llevó a no tener esa guía y esa salud mental que convirtió en una persona que se dedicó a desvivir Ujú. personas de manera consecutiva, ¿no? Y eso fue a través de que él tenía esquizofrenia y ni él sabía, él no podía distinguir entre lo que era real y lo que no era real. Pero Claro. eso tampoco significa que no exista lo que no Sí. vemos, al contrario. Y yo te tengo un caso también de una chava que yo era muy cercana a mí en la iglesia, Ujú. y yo iba a su casa, y, la chica eran una familia de 3 mujeres. Deja ver si me acuerdo bien, pero el punto es que una de ellas tenía esquizofrenia, la del medio, que era la mamá de la adolescente. Tenía esquizofrenia y nosotros la íbamos a visitar, un amigo y yo. Entonces, ahí en la iglesia, cristiana se acostumbra a que vas a o sea, bueno, una vez a la semana visitas a una familia, hablan, oran, así platican, oran y algo de la Biblia también. Entonces, o sea, empiezan a leer la Biblia, pues comparten, pero también se checa esa familia, ¿no? O sea, se da seguimiento como visitas y así. Entonces, una de las mujeres, la que tenía esquizofrenia, le decía a su mamá que matara a su propia hija, o sea, estaba cañón. O sea, era un tema bien delicado de esquizofrenia, pero también yo veía cómo se posesionaba. Sí, de O hecho, sea, sí la veía. ahorita me hiciste recordar un caso, no sé si has escuchado del caso Mijangos. No. Seguramente tendremos un episodio de ese caso en especial, en algún formato, pero básicamente esto ocurrió en Guadalajara, si no mal recuerdo. Ujú, La familia Mijangos, esta señora, no me acuerdo su nombre, pero ella, esto es real, o sea, esto ocurrió, lo pueden buscar en internet. ujú, Ella pertenecía a una, y de hecho tiene que ver con el tema de las creencias y demás, y se mezcla con esa línea entre el misterio y esta persona. Iban a la iglesia, era una familia sumamente religiosa. Repito, ujú, esta es una historia real. ujú, Y iban a la iglesia constantemente, eran súper metidos en todo eso. Era una iglesia católica y el chiste es que ella, de la mamá, teniendo hijos y esposo y todo, se comienza a tener un amorío con el padre. ujú, Pues eso, comienza a ujú, tener sus aventuras con el padre. Llega un momento en el que literalmente, pues ella entra en una culpa por las creencias, por los pecados, por todo lo que la religión te mete y no, no estoy en contra de Dios, creo en Dios yo. Sin embargo, creo que la religión es un tema y aparte, sin embargo, no, no digno de este episodio, no puntual en este episodio. Pero lo que pasa con ella es que comienza a tener una situación ahí compleja mental ujú, y llega un momento en el que comienza a escuchar voces y le dicen que pues de alguna manera era para poder como sanar esa parte, pues ella requiere terminar con desvivir a sus hijos. o sea, es lo mismo que pasó con la Y chava que te estoy diciendo, o sea, me la acá estás no pasó, describiendo. pero acá no pasó. No le quita, Acá pero sí se escuchaba, las voces ella escuchaba que que le la tenía decían que que lo decir, hiciera. Bueno, que lo hiciera. esta persona, Mijangos, termina desviviendo a sus hijos. Y la escena fue brutal, o sea, están las Ujú, noticias, fue un caso hace muchos años muy fuerte, es muy fuerte, a la fecha sigue siendo muy perturbador, pero según esto, em, ella afirma o ella indica que ella no lo hizo de manera irracional. ujú, Ella no estaba siendo consciente y ella desvivió a sus hijos en su propia casa, los apuñaló, ¿no? ujú, Entonces, a niños chiquitos. Entonces, estamos hablando de un tema en el que la mente, o sea, no se puede llevar, o sea, es un tema ujú, muy delicado, entre estaba en conciencia, estaba en un estado psicótico, estaba ujú. en un ataque o en un episodio de esquizofrenia, o estaba haciendo algo más Posesionada, oscuro, algo ajá, más exacto, mm, ¿no? Pero eso pasó, también muy resonado el caso de justamente de la famosa película del caso de Amityville, lo mismo, desvivió a la familia porque una voz le decía. ujú, Entonces, el tema mental, regresando un poco a ese origen, o ujú, sea, por eso yo suelo tener mucho respeto y ujú. mucha Mucha curiosidad. sí, pero también que la gente lo tome en serio, Sí, que no claro. solamente vea estos contenidos por sí, claro, es entretenimiento y pasar y todo, pero es aprender de la mente y entender que si la salud mental no se trata, pueden llegar a generar situaciones acá que llevan a situaciones extremas. Y las 3 son importantes, o sea, Totalmente. espíritu, Mente. emocional y ajá, la mente Así y el es. cuerpo.
Así es. Y cuando uno de los 3 está fallando, o sea, Exactamente. o sea, Hay un enferma lo desequilibrio. demás. Ándale, Exactamente, hay un desequilibrio. exactamente. Comienzas a tener estas situaciones en tu vida, ves cosas, Veo experimentas cosas, situaciones, no sabemos si fue entre lo real y no lo real, ves todo cosas, se tienes conectaba, miedos. tenía yo programaciones desde chiquita, Exacto. luego ¿Y mis cómo papás no comienza a ayudan con detonarse? todas sus creencias que también yo: "Ay, Que además entiendo que por también qué a iban mí?". rotando, ¿no? De Sí, repente muy cristianos y de repente ya tenían a la Santa Muerte y de repente ya tenían al catolicismo. O sea, te confundió tremendamente en tus valores fundamentales. sí. ¿Qué comienzas a experimentar después de todo esto, eh, que comienzas a darte cuenta que algo no estaba bien? Sí, esto me pasaba como una vez al año, digamos, y ya estaba como, pues, ¿ya qué? Okey, y me arruinaba esas pesadillas, o esos episodios, esas visiones, me arruinaban un día, a veces una semana, como de estar inquieta de como, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? A lo mejor no estoy bien con Dios, a lo mejor, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces, unos decían: "Es que hay gente que tiene dones para ver", y yo no quiero ese don porque yo no hago nada, o sea, no le ayudo a nadie Ujú. y Nada me más es la pasó más, mal, ¿no? me la paso muy mal. O sea, a lo mejor entiendo que hay gente que sí le ve cosas, ve demonios para avisar a gente: "Oye, tú tienes esto o algo", pero yo lo veía nada más en mí y me la pasaba mal yo y yo no le ayudaba a nadie. Entonces yo decía: "¿Esto para qué?". O sea, no, Ujú, yo no lo quiero tampoco, pero, pues, no podía quitármelo, no podía. Este, Te digo, lo de la depresión pudo ceder por a causa de que empecé a, pues, hacer cosas diferentes como el coaching, bueno, pero aquello de soñar no me lo podía controlar, o esos de las noches, y justo cuando se agrava, cuando yo estoy embarazada y paso por situaciones también de estrés, ahí empiezo eh, a ser más frecuente. Esto empieza a ser más frecuente, ya cuando soy mamá, se lo paso a mi hija, o sea, sin querer, ¿no? Porque yo no sabía que yo se lo estaba pasando, yo pensaba que ella también estaba viendo cosas. okey. Entonces, yo decía: "Es que ella ve cosas". Y entonces, pues, ya hay alguien que casi me entiende, ¿no? Ujú, Pero yo no quiero tampoco claro. eso, porque si yo no pude conmigo, ¿cómo te ayudo? Entonces, yo decía: "Es que está viendo algo en las noches", y: "Mamá, prende la luz, no puedo dormir, mamá, tengo miedo", pero yo: "¿Quién te habla del miedo si yo ni siquiera te hablo del miedo?". Sí, tal veces tengo mucho miedo, pero no te lo digo, pero se lo transmitía. Claro, la Tipo como comunicación no verbal y la fisiología tiene un ujú, peso de más del 80-90% de la comunicación, o sea, ajá. y eso es algo que a veces no tenemos presente, No ¿no? tenía Y se presente lo eso, transmitías por se lo completo, transmitía. claro. Y es lo que tú me explicaste. Entonces, yo le decía yo te pedí ayuda más que nada porque ella, porque dije: "Bueno, ya, yo ya pues ya, yo siempre he vivido con esto, nada más que ahorita se me está grabando, pero la que me preocupa es ella, porque, ¿cómo le ayudo?". ¿Qué Y pasaba? O sea, quiero que nos describas para entenderte un poco más, ¿qué sucedía en estas noches ujú, que comenzaron a ser paulatinas y de pronto ya eran diario, sumamente, o sea, diario, diario, recurrentes, ya ya diarias? diario. ¿Qué pasaba? O sea, normal tu Todo el día. día normal, Ajá. ya hasta que íbamos a hacer la hora de: "Ya lávate los dientes, ya te voy a poner la pijama", ahí Ujú. empezaba todo como que ya la inquietud. Ay, bueno, voy a apagar la luz, porque yo no puedo dormir con la luz prendida, pero mi hija no puede dormir con la luz totalmente oscura. O sea, bueno, más bien con la luz apagada, entonces le voy a poner una lámpara, porque ella le gusta verme, para verme de lado, o sea, para que me sienta ahí, ¿no? Entonces eso hacía, la lámpara hacía sombras y ella: "Mamá, ¿y qué es eso?". Y yo: "Es la sombra, Pero mami". tú misma empezabas a sentir cuando empezaba a oscurecer y llegar, ¿tú qué Ya, sentías? ¿Te no a acuerdas? oscurecer, sino a la hora de a Sí, la hora de dormir, sí, 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 porque 8 o 9 de la mañana, si estamos afuera, sin no, problema. sin problema. Pero, ¿qué sentías cuando ya era hora de dormir? O sea, Como tú que lo ya muy sentías. mucha inquietud, como cuando tenía imágenes de alguien en una casa, Okey, un miedo. como un miedo de que hay algo. Okey. ¿Qué tengo? ¿Qué tendré? Y yo revisaba todo. Esto no tiene nada, o sea, sí, o sea, no tengo nada. ¿Qué es? Ajá, ¿no? A mi hija luego le regalaron un cuadro de un angelito, y yo: "Ay, no, tampoco no puedo ser tan de ridícula, ay, no", y ni lo tiré, ¿no? Decía: "No manches, ya, ya borra eso", o sea, pues, se lo echaba ya conmigo, porque decía: "Es que, ¿qué me está inquietando?". Pues, según yo, nada, pero estaba muy estresada. Y no Yo dormías, eso te ahí llevaba a insomnios. eso me llevaba a insomnios. Yo no, te digo, evitaba mucho las películas de terror, ¿no? O sea, no estaba expuesta ya a cosas, ¿no? Tampoco ya practicaba nada. De vez en cuando iba a la iglesia, justo, pues, nada más por conexión con Dios
me llevaba a mi hija, pero ahí ya no pasaban exorcismos ni nada, ni Claro. liberaciones, era más light. O sea, la verdad es que no era tan así. Pero tú lo que pasabas en las noches ya diario era miedo, Ya miedo, terror, tu terror, hija como igual, si, te digo, como si cuando había una imagen, como sí, se conectaba ese y miedo no dormías. y no dormía. Y yo pensé que era de ella, porque decía: "Ella ve algo". Entonces, qué miedo, ¿qué hago? Empezaba a orar, no funcionaba. Yo decía: "Ay, a ver si no despierto a los vecinos", porque, pues, luego se escucha todo. Y, y empezaba a orar, pero no funcionaba. Y a veces hasta sentía que yo confrontaba al pues, a lo que fuera, a la entidad o a la presencia, porque yo Ujú, sentía una presencia, yo decía: "Ya, o sea, no tienes nada que hacer aquí", y que Dios, y que así. No funcionaba, o sea, yo mejor me daban las 6 de la mañana que ya empezaba a amanecer, ujú. ya, pues, mi cansancio me llevaba a dormir ya, y a mi hija también, Guau, pero no me o sea, no una dormíamos en noche la de noche, terror. todas las noches ya eran de terror. Entonces, a las 6 de la mañana empezamos a dormir, de 6 a 12. Yo decía: "Esto ya no es sostenible, Ujú, porque ya no tengo energía en la maña en durante el día, claro, ya prácticamente me despierto en la tarde", y entonces mi objetivo ya físico, o sea, era de, pues, levantarme temprano, porque decía: "Imagínate cuando mi hija ya vaya a la escuela y a la hora de, o sea, de pararla a las 8 de la mañana, yo no voy a rendir". O sea, ya me preocupaba, yo decía: "Aparte quiero hacer cosas en la mañana como la gente normal, o sea, no puede ser que yo no me pueda levantar temprano porque, pues, estoy prácticamente apenas durmiendo". Entonces, eso me empecé a preocupar y, de hecho, lo que más me pudo es que, ¿cómo es que llevo a mi hija y hasta su sombra le da miedo? claro. O sea, ella dije: "Eso ya no está sostenible para mí". Escuché, o sea, que mi amiga Vane había hecho una programación, bueno, que le habían quitado la fobia, y yo dije: "Bueno, pues es que ella, pues, porque pudo a lo mejor pagar esa sesión, pero ¿y si yo no puedo pagar esa sesión? Y bueno, voy a ver". Y aparte, yo me enteré que tú ya estabas haciendo también lo mismo de programación, pero hipnosis y así, y quitar fobias y eso. Y dije: "Bueno, igual y me puede funcionar a mí también, y le voy a decir a mi amigo". Bueno, yo le voy a decir a ver qué, o sea, porque ya estoy desesperada. Te lo dije una vez, nos seguimos viendo porque coincidíamos en que llevábamos a las niñas al deporte, Ujú, y en una tarde de esas ya, le dije: "Ya, amigo, ya en serio ya no puedo". Y ya me dijiste: "¿Pero qué tienes?". Digo: "Pues es que no puedo dormir", pues, me dices: Tengo insomnio". Pues sí, luego, o sea, sí, pero tengo mucho miedo, mi hija también tiene terror, o sea, me está diciendo que no, que la sombra, que no sé qué". Y yo digo: "Ya". Digo: "Yo entiendo que eso ya lo tengo desde chiquita". Yo ujú. creo que ahí te llamó la atención, porque yo sé que lo tengo desde chiquita, pero ahora es ella y es diario. Y digo: "Ya no puedo, ya no duermo". Entonces, por eso te pedí, ese apoyo, ya en una sesión, pues Y que ahí me ya interesa cambió todo. muchísimo. Sí, porque acabas de tocar 2 temas importantes. Mm, Uno, tú ujú, decías, no, es que cuánto cuesta una ajá, sesión, ¿no? Que también es parte de, a ver, ojo, es que el objetivo es la sanación y el tema de la salud mental y ajá, a veces las personas asocian otras cosas y te lo voy a decir así a ti, o sea, por tu ejemplo, pero mucha gente le pasa y yo muchas ujú, veces lo pienso y digo, a ver, ¿cuánto te gastas en salir de fiesta? ujú, O sea, bueno, alguien, quien dirá, ¿no? A mí me invitan. ¿Cuánto te gastas en ir a comer a un lugar? En sí, ir a comer una barbacoa el domingo. ¿Cuánto nos gastamos a veces en cosas? Y a sí, veces tenemos la falta de cultura de de que ponerle algo a la de que es salud menos mental. importante la salud mental, ¿no? Exactamente. O sea, es como a veces, o sea, Es más ¿cuánto te gastas en un partido de es más, hay fútbol? gente que dice: "Voy a hacer mi ahorrito para mi botox", ¿no? Sí, Pues sí, la verdad. sí, sí, sí. O sea, Ujú, y para tantas cosas, pero para la salud mental a veces pensamos que no hay, ¿no? Entonces, ahí el tema de eso, ¿no? Que eso. que sí. Y también mucho tiempo me esperé a estar segura, porque me daba miedo la hipnosis. Exactamente, ese es el otro mito, Ajá, que es la falta de información que a ver, lo platicamos el otro día, ¿te acuerdas? sí, Que sí, hasta me dijiste, por un caso que me contaste de: "Oye, ¿puedes ayudar a una persona que está viviendo una situación de un trauma fuerte?". sí. Y yo te dije: "Sí", y esta persona no quiere, y no quiere, y no quiere, y Ay, te sí. dije: "A ver", y esto es importante, porque hasta me dijiste: "Graba un reel de eso", ¿te Ujú, acuerdas? sí. Que lo que te expliqué fue, a ver, cuando hay un trauma, cuando hay una situación, un evento fóbico o de un miedo irracional, Ujú, las personas tienen tanto, lo sientes en el cuerpo, el miedo lo sientes acá en el pecho, hay gente que se le llaman submodalidades, se instalan a nivel ujú, kinestésico,
se instala tanto un miedo o una fobia o un algo por una cuestión de supervivencia en el inconsciente del cerebro, que lo vives y lo experimentas de una manera muy fuerte, muy dolorosa. Ahora, ¿qué pasa? Cuando las personas piensan en algo, hay alguna terapia o algo, hablan o piensan, crean una imagen de Ujú, lo que conocen. Y entonces pensamos que ir, dices, puta, viví un evento traumático durísimo, o sea, un evento literal, o un trastorno de estrés ujú. postraumático, y dices, no, o sea, imagínate, fue tan fuerte que tener que trabajarlo es Ajá. enfrentarme a ello, Sí, sí, ¿no? eso. O la clásica de tienes que ir al psicólogo, ¿qué te imaginas? Que lo tienes Pues que ir a contar, ujú. y cómo, no, Le pues a estoy le veces, voy a decir todo esto que me está dando vergüenza. claro, dices, a Ajá. ver si yo mismo, a veces hasta en mi intimidad, Ujú. pensarlo, siento horrible. Ahora imagínate yo tener que explicarle a alguien lo que no, olvida, Sí, no, es mi privacidad, lo que viví me da mucha pena, sí, me da pena tenerle miedo a algo tan irracional. sí. O sea, Y tantas te voy a creencias. agregar otra cosa, o sea, por ejemplo, en mi caso de que, y si me o sea, si ya se van a meter con mi mente, Ujú. y si le ponen algo a mi mente que no, o sea, que tampoco es de Dios, y se empeoran las cosas, y si, o sea, mil cosas, o sea, ¿Tú qué pensabas de una hipnosis? ¿Qué pensabas que era una hipnosis? O sea, pues como que te manipulaban, como que, entraban a tu cerebro, pero también como que ya te dejaban sin voluntad, ujú. cosas de esas, Y ¿no? voy a Que te aclarar voy eso. a ordenar que Hazle como un perro. hazle como un perro, pero Sí. salta, pero, o sea, Y eso es cosas que el condicionamiento y la ignorancia. ajá. Sí, Y lo digo abiertamente, entendiendo que la ignorancia es no conocer algo, yo soy ignorante de ujú, muchas cosas, ignorancia de lo que es. sí, La hipnosis, jamás, nunca estás en un estado involuntario, nunca. mm, La hipnosis es un estado de enfoque y de concentración exacto. muy profundo. Una persona, es más, tú que nos estás viendo, probablemente estás en una hipnosis ahorita y ni siquiera sabías. ¿Cómo sabes Ujú, cuando estás en hipnosis? Te voy a poner el ejemplo más común. Voy a ver TikTok antes de dormir. Me duermo en 10 minutos. Veo TikToks 10 minutos y me duermo. ¿Ves la hora? Pasó una hora, ujú, pasó hora y media, ujú, porque no hay tiempo y espacio. Entraste en un estado hipnótico. ujú, O cuando estás de novio, estás ujú, enamorado y estás hablando en el teléfono en la noche con tu noviecito, con tu noviecita. ujú, Y de repente ya te dieron las 4:30 de la mañana. Estás en un estado hipnótico. ujú. Esos son mitos, eso de que hazle así, Ajá. esas hipnosis de Es que eso lo espectáculo. veíamos en la tele, y Exactamente. eso nos, o sea, Pensamos que es eso, pensamos que ¿no? es eso. La hipnosis simplemente es un estado de relajación a donde la mente no está a turno, entras en un estado teta, a Sí, donde la mente no está justamente como con esta cuestión de juicio, y ujú, entonces nosotros lo que hacemos es dar indicaciones, pero todo el tiempo exactamente. estás consciente, todo Sí, el tiempo, o sea, tú puedes en ese momento abrir los ojos y puedes decir, ay, sí, puedes escuchar lo que está pasando. O sea, es un mito por completo, sí, pero por completo, gracias, porque mucha gente no trata ciertos temas por ese miedo. por Ahora, esos miedos, y no, no y pasa es nada. Es yo lo podría explicar, tú lo explicaste mejor, pero yo lo resumía en es una meditación guiada muy breve que te va a hacer a que tú mismo vayas a tu cerebro y le des indicaciones que te van a ayudar exactamente. a que ya, o sea, vivas, pues ya, o sea, no se te va a olvidar, Ujú. Si no es como, ¿qué me pero hicieron? Ya, no, 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 tú así sabes como lo que: que "Ay, hiciste. ya no me sé mi historia, ya no supe qué hice desde chiquita", no, pero ya no lo cuentas con ese estrés, con ese miedo, con Exacto. ese, eh, yo, luego había escuchado en unos entrenamientos, la historia es como te la cuentas, ¿no? Y ahora lo cuentas diferente. Claro, y de hecho, ¿qué crees? Que hoy en día se sabe que la mayoría de los recuerdos que tenemos son modificados y esa como nos los cuentan y los creamos y los volvemos una verdad, Ujú, pero muchas veces ni siquiera es así. Entonces, tuvimos la sesión, una ujú, sola sesión, y una sola cuéntanos sesión. qué ocurrió en Ay, esa no, sesión. empecé a dormir como los angelitos. Mi hija también, yo tenía el tema de que mi hija también va a requerir eso, a ella primero, o sea, yo decía: Ujú. "Primero ella, ya después yo". Me dijo y tú me dijiste: "No, cuando tú estés bien, ella va a estar bien por consecuencia". Yo: "¿En serio?". Yo: "Sí". Y tú me dijiste: "Sí". Yo: "Bueno, va que va". Pues así tal cual. Yo estuve bien, yo empecé a dormir bien Ese mismo día, y ella ¿correcto? también. No, para mí fue un la así, porque, pues ya, empecé a poder despertarme temprano, ya tenía hasta club de lectura en la mañana, yo empecé a vivir otra cosa ya diferente, ya otras rutinas, ya. Claro.
Entonces, me encantó porque, pues, obviamente le ayudó a mi cuerpo, también a mis emociones, o sea, para ya no sentirme como la loca extraña, porque decía: "Ay, es que algo tengo y tampoco lo puedo platicar con nadie porque, ¿quién me va a entender de todo esto?". La mente es un misterio, Entonces, claro. yo también buscaba a esas personas que les podía contar algo, porque obviamente, imagínate que se lo contara a todo mundo, qué vergüenza o qué, o sea, ¿qué van a decir de mí? Claro. Entonces, yo, obviamente, esas cosas se las platicaba a ciertas personas, así, afines, así, a esos tipos de temas. Ujú. Si no, no. Claro, y gracias porque con tu historia y con tu caso, que para mí, como lo dije, es muy interesante por toda la dinámica y toda la mezcla de cosas que hay, creencias, programaciones, religión, Espíritu, inducción de programas hacia terror, asociaciones y demás. y todo se mezcló. Todo se mezcló, te llevó a un punto de colapso Ujú, en el que gracias a levantar la mano, quitarte de tus creencias que te estaban limitando, lo hiciste y ujú. eh, ni es, o sea, tener una sesión de programación es fácil, es rápido, Muy no es rápido. un tema. Sí, las sesiones sí tienen o sea, de hecho en otros países incluso son muy caras, pero yo soy de las personas que tienen ese propósito también de poder hacerle accesible la salud mental Accesible. a mucha gente, porque tampoco tienes que estar yendo a sesiones cada No, semana. es una vez y ya, y yo se lo recomiendo a todo mundo. Tengo amigas que me dicen: "No, yo le tengo mi hija le tiene miedo a los perros". Ay, no manches. Y ya les digo: "No, yo tengo un amigo que te puede ayudar", no sé qué. O: yo le tengo miedo a subirme a los puentes, a las alturas". Sí, Yo: fobias. "No manches, ¿cómo le haces y cómo te pasas la calle? Sí. ¿Prefieres entonces ponerte en riesgo abajo o qué?". Hay Sí, gente que la neta tiene sí. fobias que Y se son pasan la carretera. claro, que los Y, puede poner en riesgo. justo eso me platicó Eunice. Okey. A lo mejor no te lo platicó la vez No, pasada, pero ella tenía miedo a subirse al puente así peatonales porque le daban miedo las alturas y que también su hijo. claro, Y yo sé, y me llama mucho la atención que he visto a las mamás cómo se les pasan, les transmiten eso a las fobias, y totalmente. yo dije: "Sí, pues sí es cierto, sí, yo ya lo viví". Claro, Ujú, totalmente. que le pasamos el miedo al agua, el miedo, o sea, a Claro. cualquier tipo de cosa, ¿no? Totalmente. Y gracias. Ya vamos prácticamente Ujú, cerrando este episodio que creo que es para aquellas personas que puedan estar también pasando por alguna situación así, que sepan que entender tu mente puede ser del inicio de una vida distinta. ujú, Y que, como lo decía, en el caso de lo que yo hago, de lo que nosotros los programadores hacemos, no tiene nada que ver con ir a una terapia, no digo que esté mal, son cosas diferentes, ujú. pero en este caso no necesitas ni contar qué te pasó, ni contar tu trauma, ni yo tengo que enterarme qué sucedió, ni qué te tiene, nada. Simplemente te voy a dar las indicaciones a tu cerebro, tú te vas a acordar qué hiciste, nunca te pierdes, nunca estás en el estado inconsciente y simplemente nosotros tenemos la preparación para aplicar técnicas a nivel inconsciente y poder hacer cambios en el cerebro, que es cómo funciona, porque estos miedos son irracionales y se Sí. puede trabajar desde ahí. Antes de terminar, tía, eh, quiero que cierres los ojos un momento, que te sientas cómoda, que te Ujú. sientas tranquila y quiero que veas a esa niña que fuiste, a esa Marjorie pequeña desde chiquita, a esa pequeña que le tocó vivir y quizá no fue cosa suya vivir, escuchar, vivenciar historias que le daban miedo, terror, ver cosas. Sin embargo, ahora quiero que pienses en tu hija y quiero que la pongas y quiero que veas su cara. Quiero que veas a esa bebé, a esa pequeña, con esa mirada, justamente, que es una mirada muy similar y que te das cuenta que tienen quizá tantas cosas en común. Y quiero que así con los ojos cerrados, quiero que me digas qué le dirías para que ella crezca libre de esos miedos. ¿Qué le dirías para que ella pueda lograr esas metas? Pues le diría: "Mami, Romina, tú eres libre, eres poderosa, tú tienes el control de tu mente, em, eres sana emocionalmente, eres sana también espiritualmente, eres sana físicamente, em, conéctate contigo, sé valiente, conéctate, eh, si requieres apoyo, búscalo, mm, y tú eres feliz si tú te lo propones. Eres feliz, eres libre y sana, cuando tú lo decides también".
Y Así quiero que que no te sean des cuenta juicios. que no solamente es hacia Romina, Ujú. sino que esa pequeña Marjorie estando al lado también recibió esa información y ese mensaje. Esa información es para ti también. Así que Bonito. inhala, exhala, abre tus ojos. Y para terminar con este episodio de Mentes Inexplicables, puede haber alguien quizá del otro lado de la cámara, una persona que pueda estar viviendo ataques de pánico nocturnos como los que tú vivías, que ha vivido en circunstancias de algún grupo, alguna religión o algunas creencias, no Ujú, solamente religiosas, sino de más cosas que puedan estar mermando su salud mental y su calidad de vida hoy en día. Una persona que quizá está pasando de una manera diferente lo que tú experimentaste, ujú, esos tormentos mentales, esas confusiones, esas creencias chocando. ¿Qué le ujú. dirías directamente a la cámara a una persona que está del otro lado, a quien vive hoy con ese miedo a lo que cree? Sí, apenas escuché algo que se me hizo muy poderoso, que, decían, mm, pues, prácticamente como que tuvieran criterio, que nunca se dejaran de cuestionar las cosas en las que creen, en las que viven, lo que escuchan, y que se pregunten a quién le beneficia que tú creas eso que crees. ¿A quién más se podría beneficiar de eso que tú crees? Si no te beneficia a ti eso que crees, pues, síguete cuestionando, síguete preguntando, busca tu paz. Yo creo que ese es un termómetro muy cañón de nuestra vida, la paz, y atrévanse a buscar apoyo, a levantar la mano, a abrirse a las posibilidades de que no conocemos todo en ese momento en el que estás pasando ciertas cosas. No lo conocemos todo, no hay tampoco verdades absolutas, pero también hay muchas mucha gente que ha experimentado lo que tú, que te puede ayudar. Así es que eso es lo que le diría. Tía, pues muchísimas gracias. Gracias, Te tío. agradezco mucho. Gracias por compartirnos tu historia, por abrirte, por tener esa confianza, esa fe y por ser un ejemplo que también a través de sanarte tú puedes sanar a los tuyos, a tus hijos en este caso. Ay, muchas Así que gracias, tío. muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, como cada semana, suscríbanse, denle like, compartan, comenten también qué les gustaría, qué temas que toquemos derivados de todo lo que tiene que ver con los misterios de la mente, el poder de la mente, historias reales. Si conoces o tienes una historia, también contáctanos en Instagram, en TikTok, van a aparecer todas nuestras redes acá abajo, en la descripción también, para poder checar y puedas venir a compartir tu historia. Así que, como cada semana, te agradezco porque gracias a ti es que esto existe y también, pues obviamente, si hay alguien a quien puede llegarle, mándaselo. Gracias. Esto es Mentes Inexplicables. Mi nombre es Ángel Uceda y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio.